Esta ciudad y este centro educativo contrajeron una deuda difícil de saldar con 4 personas: Juan Izquier Monagas, José Rodríguez, Vicente Barea Mota y José Quintano, que, sabedores de la importancia que podía tener un centro educativo en Guía, pusieron todo su empeño profesional y económico para impulsar la creación del que hoy es nuestro IES Guía. Yo creo que soy de los primeros alumnos que vinieron estando el Colegio Santa María aquí. El Colegio Santa María estaba en la calle de la Carrera, que llaman, que me diga usted. Y en la azotea, me tocaba la clase mía con Nicolás Aguiar. Después ya vinimos al edificio este. Esa era una clase, allí era otra clase, y todos los alumnos estaban en esta zona aquí. Y las demás clases estaban abajo. Cuando llega al final del pasillo ahí, estaba una escalera que era media redonda y abajo era la cancha de deporte, porque todas las demás eran almacenes del sindicato. Teníamos como el que nos cuidaba era el señor de Gata, no me acuerdo cómo se llamaba él. Eran 2 hermanos. Y después estuvo al final don Blas Seferino. Hasta los años 50 era complicado estudiar en el municipio. El antiguo Colegio Santa María funcionaba con muchos esfuerzos por las continuas exigencias que el Ministerio de Educación de la época le imponía año tras año para continuar con la actividad docente. Se convierte en el segundo instituto de la isla de Gran Canaria. Ese es el elemento fundamental. Hasta entonces solo existía el Pérez Galdós en las Palmas de Gran Canaria, y cuando se crea en el 50 el Instituto Laboral de Guía de Gran Canaria, se llena de orgullo porque se convierte la ciudad en la segunda ciudad con enseñanza media, con enseñanza secundaria. En 1946, el ayuntamiento compra un edificio en la calle Sancho de Vargas que mejorará sin duda la calidad y el tipo de enseñanza. La compra de dicho edificio la realiza el ayuntamiento al antiguo Sindicato Agrícola del Norte, y de esta manera el municipio dispondrá de unas instalaciones que permitirán y avalarán la solicitud al Ministerio de Educación para la creación de un instituto laboral que se lograría en 1950. El instituto, cuando se crea, yo creo que se convirtió en un motivo de orgullo. Creo que Guía, que ha vivido momentos de alza y momentos de crisis, el instituto supuso un respaldo de definitiva, casi diríamos, a la capitalidad de la comarca, porque no había en los alrededores una formación de ese nivel. Y además, yo creo que el instituto tuvo una significación, y es que superó otras alternativas. El instituto sustituye al colegio importante Santa María y compite en principio con los salesianos, y al final se queda con la oferta de enseñanza media pública prácticamente de toda la comarca, porque el Instituto de Gáldara es posterior. Yo creo que en aquel momento, además de ese elemento de consolidación de esa oferta, yo creo que es una oferta que facilitó la justicia social. Creo que fue un elemento que facilitó que muchísima gente, yo recuerdo cuando llego al instituto en el año 61, en aquella aula masificada que daba a la calle, había 51 alumnos absolutamente interclasistas. Pero al principio, los sectores supuestamente más acomodados de Guía no se inclinan decisivamente por el instituto, y aparecían otras alternativas como de viajar a Las Palmas, de seguir en algún colegio privado en Tafira, y el instituto significa una apuesta de justicia social que tardó en que esas clases acomodadas lo sintieran como propio, pero que al final la calidad de la oferta educativa barrió absolutamente a toda la competencia. Yo me incorporé al instituto, me nombraron por orden ministerial el 31 de diciembre de 1958 y me incorporé el 3 de febrero de 1959. En aquel entonces el instituto tenía 180 alumnos y el cuadro de profesores éramos exactamente 16.
Fue una época muy bonita, trabajábamos prácticamente en familia, todos colaborábamos en todo lo que podíamos, incluso le dábamos clases gratuitas los sábados, que eran libres a los alumnos que estaban un poco retrasados, venían al instituto a clases de recuperación, desde don Fernando Quintana, el cura, hasta Juan Santana, el de deporte, o el de educación física, el de Marco. Veníamos, aparte de otros muchos profesores, e incluso algunos profesores de su bolsillo particular, a determinados alumnos que no podían estudiar. Hicimos una especie de comuna, una especie de cuenta, y estuvimos ayudando, creo que en el momento más álgido fueron 7 alumnos, pero generalmente eran 3 o 4 alumnos, y hacíamos una derrama entre todos los profesores y colaborábamos a que esos alumnos pudieran ir a la laguna a estudiar en la. El plantel de profesorado debía estar compuesto por licenciados en su mayoría, por lo que hubo que contratar en la península a 3 licenciados que marcarían una trayectoria difícil de superar en lo profesional y en lo humano. Llegan Luis Cortí Vilás, Encarnación Reverter Roig y Pilar Cortí Vilás, quienes contribuyeron de manera decisiva a la consolidación del proyecto de creación de un auténtico centro público de enseñanza. Hay circunstancias a tener en cuenta, y es que por esas carambolas del destino llegan a Guía una serie de profesores que tuvieron un elemento de represaliado de la Guerra Civil o de la República y que enclavan en Guía personas como Luis Cortí, como Encarnación Reverter, como don Cancio, como mi padre, y significa un elemento de un contraste imprevisto. En aquella sociedad rural muy ligada al antiguo régimen, esto significó un viento de aire fresco enorme. Empezamos el laboral hasta quinto y luego me acuerdo perfectamente que nos convencieron, ese grupo que quedó de quinto, hicimos la reválida y todo, pero hicimos esa reválida, tocó hacerla en Temple. Luego, entonces nos convencieron para poder iniciar el superior. Nos llamó un gran amigo mío, profesor en ese momento, Mariano Aldual, y aparte el director de Iglesia del Civil, nos llamó a ese grupito que quedábamos ahí, que si nosotros no iniciamos el superior, no había superior. Entonces, no. Hombre, ¿qué supuso para nosotros ese grupo que en ese momento nos convencieron para tal? Pues a lo mejor la carrera de magisterio, que fue la que yo terminé, pues podía haber ido directamente, que se hacía con quinto y reválida, se podía ir a hacer la tal, pero después la casualidad también de la vida es que después yo hice también el magisterio que se empezó, el plan 67, se empezó por el superior, y yo también fui conejillo de India de eso. Con respecto a la educación física, hombre, teníamos que ir al Barranco a dar las clases de educación física, donde hoy está el hogar rural y tal y cual. Y para mí, de las cosas más bonitas que hicimos, teníamos un gimnasio aquí abajo en la parte alta, que era el único en la provincia que tenía piso de corcho, extraordinario. Después, por razones que desconozco, se montó allí, ya no estaba yo aquí en el instituto, si no, no lo hubiesen hecho. Se montó la cafetería y había trabajo en la parte baja. Entonces, lo que era el deporte, íbamos abajo, lo rural, estaba en Barranco, la instalación deportiva de la internet. Allí fuimos en varias ocasiones, participamos ya en los campeonatos escolares, no solamente a nivel local y provincial, sino que incluso en 2 o 3 especialidades, concretamente voleibol y balonmano, y en el alba atletismo participamos a nivel nacional. Lo mejor de esa época, en mi área concretamente, que era la educación física, fue el grupo de gimnasia Martin Blumen, que recorrió pues, nos solicitaban en distintas fiestas patronales de los distintos municipios de Gran Canaria, y participamos con
con alegría, con ilusión y de paso pues había alguna broma. Tras unos comienzos con un número no muy elevado de matriculados en los años 50, se pasa ya en la década de los 60 a contar con un aumento de matrícula debido a la diversidad del tipo de enseñanza que ofrecía el instituto: laboral, agraria, humanística y diversos talleres que significaron un aliciente profesional para los jóvenes de la época. Mi promoción empezó en el año 1957 y terminamos en 1962. Fue una promoción que empezamos 42 alumnos. Era muy curioso porque ese año quizás fue un año numeroso, porque se dio la circunstancia que en Santa María de Guía cerraron el instituto del Cardenal Cisneros. Y también era muy importante porque venía muchísima gente, por supuesto, de Guía, venía muchísima gente de Galdar, de Agaete, de Moya, y después un caso curioso también, que empezaron a venir en ese curso gente de Mogán, del sur de Gran Canaria. Y realmente la época nuestra en el instituto fue una época entrañable. Yo siempre digo que fue un lujo para Guía, para la comarca, tener el plantel de profesores que teníamos. En el patio, antes en el instituto y en los colegios se cantaba el Cara al Sol antes de entrar a la clase. Y me acuerdo que en primer curso, me acuerdo que estaba don Juan Santana, que era el primer curso también, que llegó aquí a Juan Santana. Teníamos otro profesor, que nosotros justo en ese curso, el año 57, se marchó a la península, el señor Jordá, y entonces llegó don Juan Santana González. Y me acuerdo que en el patio cantamos el Cara al Sol. Y cuando pasó lista don Juan Santana, me acuerdo que uno de ellos, bueno, lo voy a decir, ¿no? Aunque ya desgraciadamente no está entre nosotros, Juan Jesús González, cuando pasaba lista teníamos que decir presente. Y me acuerdo que cuando nombraron a Juan Jesús González Falcón, dice, ¡arriba España! Ya en la década de los 60 y 70 se empezaba a respirar aire fresco de libertad que también llegó a las aulas. Cuando yo llegué en el año 70 y el centro tenía un aire mucho más abierto de lo que había en general en los demás centros educativos. En los primeros años, en esos primeros años de los años 70, fue llegando profesorado nuevo que tenía otra visión de la educación y de todo, pero tuvieron la suerte de tropezar con ese sector que acaba de nombrar Marino, que tenía también esa misma visión de la educación y esa concepción de la vida y la política. Y eso significó que el centro de Guía se convirtió durante muchos años, junto con el de Agüimes, en los dos centros más avanzados de toda la isla. Yo empecé en el Instituto de Guía cuando tenía 10 años, empecé en primero de bachillerato y todavía era una niña, por lo tanto, en la hora del recreo yo me traía los juguetes. El recreo era donde está ahora el aparcamiento de la escuela de idiomas y por lo tanto teníamos que cruzar la carretera, porque además las niñas estábamos separadas de los niños. Cuando llegamos a segundo o tercero, no estoy segura, empezó el Instituto de Galda, entonces bastantes compañeras se pasaron a Galda. Y el resto seguimos. Cuando terminó tercero, en cuarto ya se cerró la dominica y llegó un montón de gente que estaba en la dominica y las clases se hicieron enormes. Estábamos separadas las niñas de los niños, en el pasillo incluso. Teníamos una bedel para nosotros solos, no podíamos entrar por la misma puerta que entraba el resto de los alumnos masculinos. Educación física también era solo y exclusivo para chicas. Salíamos por la curva y hacíamos educación física en el recreo de arriba, que además tenía picón, tierra y de todo. No era un piso en condiciones para uno tirarse al suelo o lo que sea. Nos daban clase Monse, Morera, y lo pasábamos pipa sobre todo jugando al brilé. Estas de Santo Tomás de Aquino se celebraban todos los años y era estupendo, lo hacían primero, había actividades entre profesores y alumnos. Después, sobre todo, lo mejor de todo era un baile final por la tarde
en el patio de los chicos, el que da el barranco, con orquesta y todo. Venía gente de un montón de sitios. Cuando pasamos a quinto nos pusieron la clase en un pasillo, porque no había aulas para meter tanta gente. En un pasillo que estaba por donde que era el pasillo que estaba antes de la entrada al salón de actos y por donde pasaba el conserje a su casa. De esta manera se conseguía paliar la escasa oferta educativa que existía hasta entonces y por ello el instituto supuso un salto cualitativo muy importante para las familias en toda la comarca norte. Hicieron una labor inestimable, don Luis Cortí y don Marino Albón, que se fueron con su coche puerta por puerta por todos los altos de Guía, y por todas las zonas agrícolas de Guía y parte de Galda, planteando a los padres que sus hijos tenían que ir al instituto sí o sí. Hacer cuarto de bachiller al instituto porque se había cerrado el colegio de las dominicas. Y entonces, bueno, para los que bajamos en general, que no solo para mí, era una maravilla de bajar, porque bajábamos de un colegio femenino a estar junto con todos los chicos, aunque en el primer año pues no nos tocó estar con chicos, sino que ya fue en quinto cuando ya nuestra clase fue mixta. Yo tenía en las dominicas a María Teresa Ojeda, a Rosa María Martinón, a Eladia García, Lugarda Sarmiento, que también tengo que nombrarla, y Mercedes Ojeda, hermana de María Teresa Ojeda, que luego fue enfermera. Pues tanto las tuve arriba en las dominicas como aquí. Y luego también la coral. Entonces, eso, era compartir incluso la casa de determinados profesores, porque al igual que sé que también iba a ensayar el grupo de teatro muchas veces a esta casa de don Luis Cortí. Yo en este caso, como la gente de la coral, cuando se acercaba la fecha de las actuaciones, que siempre se hacía trimestralmente, se hacía una fiesta que abarcaba, es decir, una fiesta como final de trimestre, abarcaba lo que era teatro, abarcaba turna, abarcaba coral y muchas otras cosas. Es más, en ese año creo que fue en cuarto o quinto mío, cuando se le concedió la medalla de Alfonso X el Sabio a Ignacio Arencibia, vino la coral de La Laguna a cantar al instituto. Entonces, lo que comentaba antes, que cuando se acercaba esa fecha de las actuaciones, íbamos a ensayar a la casa de Rosa María Martinón. Don Marino suscribió a los chicos, no me digas cómo, porque no pagaban, a la revista. Primero fue a la revista París Match, y donde hacían las traducciones, pero después hacía un intercambio epistolar con alumnos de distintas partes, me imagino que sería de distintas partes. En concreto yo sé que a mi hermano José Manuel le tocó me acuerdo, Nadine se llamaba, era de Montmartre. Imagínate que te mandaban en aquella época aquellas fotos de aquellos pintores, aquella vida bohemia, aquí en esta sociedad puritana, una chica toda así en una pose con una minifalda, y era yo quien la hacía, por supuesto, las cartas, era yo quien se las escribía y era quien también las recibía y las leía. Y esa foto que no queda ninguna en casa, porque yo encima quise fardar en las dominicas de una chica francesa que, vamos a ver, se escribía con los acostas de la atalaya, que no. Y por supuesto, me quitaron la foto y dicha foto nunca más regresó a mis manos. El estudio en esa época lo veíamos más, vamos a ver, ahora es más fácil acceder al estudio en determinado momento, pero no ves la perspectiva tan inmediata como en aquella época, a que tú podías mejorar tu vida a través de la educación. Porque bueno, no solo ellos, recuerdo también la huelga de las guaguas de Tobar, que era el medio de transporte de montaña alta aquí a Guía,
y estuvieron una semana en huelga, y los alumnos de Montaña Alta no fallaron, venían caminando al instituto. Es decir, que la educación era un valor importante. Bueno, pues un poco andando en aquella separación que teníamos los chicos con las chicas, yo recuerdo que a mí me gustaba el ballet, yo venía de una compañía de ballet de aquí de Guía, que era la compañía de Pepita Morales, entonces pues en aquella época las niñas nos dedicábamos un poco a las artes escénicas, entonces pues yo hacía ballet bajo la dirección de Rosa María Martinó, como pues atestiguan muchísimas fotos de Paco Rivero, en que aparecemos con un grupo de las chicas, incluso con María Victoria, que era la sobrina de Rosa María, pues bailando ballet en el famoso salón de arte. Como yo dije, a mí me gustaba el ballet, yo me dedicaba más al baile, pero sí había un grupo de gente que se dedicaba, que le gustaba tocar pues la guitarra, el timbre, cantar, y ellos eran pues un poco los encargados de ponerle la nota musical a la época que estábamos viviendo. Estamos hablando pues de canciones de Víctor Jara, de Joan Manuel Serrat, canciones que no eran usuales en la época, por lo menos que no lo habían sido hasta entonces. Una época dura, porque el instituto todavía no estaba la parte nueva de las aulas de allá. Había 1500 y pico alumnas. Horario de mañana, de lunes a sábado, incluidos los sábados por la mañana. Por la tarde, me parece que era el jueves cuando no había clase, jueves y sábado. Yo tenía 8 grupos, 24 horas de clase porque cada grupo tenía 3 horas. Recuerdo, como lo peor de todo, que tuve un tercero y un cuarto del laboral. Uno estaba, ¿te acuerdas? En la sala de profesores, donde estaba el laboratorio, una clase ancha, larga y estrecha, tenía 72 alumnos. 72, la mesa en el centro, mirabas a un extremo, mirabas a otro, y no podías conocer a todos los alumnos, 3 horas a la semana, y el cuarto de laboral estaba en lo que era la biblioteca, también larga y estrecha, también 70 alumnos. Esos dos grupos eran, yo no llegué a conocer a los alumnos. Tenía que pasar lista, se me iba un cuarto de hora pasando lista. Nosotros lo vivimos como propio. En el instituto vimos la primera tele en los años 60, porque don Luis Cortí apostó junto con Gebauer que había que tener la televisión como un elemento educativo, y la primera tele, ya no teníamos que tele en casa, estaba en el instituto. Las generaciones posteriores de los 70 y 80 ya inundaban las instalaciones del centro de Sancho de Vargas, que quedaron desfasadas con el paso del tiempo y los distintos planes educativos. La mayoría del alumnado era una gente que sabía estar, que entendía perfectamente las cosas que le planteaba, que tenía curiosidad, que quería saber, que sí veía en la educación, veía su futuro. Y bueno, yo recuerdo que esos alumnos con los que nosotros, los profesores que éramos más jóvenes, pues salíamos incluso los fines de semana, nos íbamos juntos a algunos sitios, pues esos alumnos eran el lunes siguiente, se comportaban exactamente igual que todos los demás. No había nunca un solo problema. Después vino un claustro buenísimo, que estaba Jesús Torrén, Pepa, Ana, los peninsulares, María Carmen Subir y mucha gente de la península. Eso sí es verdad, había muchísima gente de la península. Luego se fueron yendo y tal, y ya casi que nos quedamos los canarios, porque realmente estábamos ya canarios. Alumnado, encantada con ellos porque nunca se me presentó nada que fuera malo para mí, negativo, no. Siempre tenía buen rollo, aunque yo no era muy bueno para ellos, según ellos decían. La biblioteca, me encantaba estar en la biblioteca, me lo pasaba muy bien, me entretenía bastante. Creo que de ahí, y es cuando me vino la afición a la lectura, de ahí me empezó a mí la afición a la lectura, que yo no la tenía hasta ese momento. El Instituto de Guía siempre ha sido una fuente de generación de actividad cultural. En sus paredes no solo se cultivaba la mente y se formaba a la persona en la realidad política y social de las distintas generaciones,
sino que se ha fomentado su espíritu crítico, participativo, además de su formación académica. Fui alumno de este instituto, no de este físicamente, sino del antiguo instituto que está unos metros más allá. Mi padre fue alumno también de este instituto, cuando empezó el Santa María, ¿no? Y mi hija también ha sido alumna de este instituto, y espero ver alguna vez que algún nieto mío también pase por este instituto, ¿no? Fueron 4 años, ¿no?, en estas aulas con distintos profesores, ¿no? María Teresa Lozano, como dije, María Teresa Arias, Jesús Regojo, Manzanera, Jesús Martínez, Jaime, no sé, un largo etcétera, ¿no? Yo tenía claro que necesitaba una nota para realizar los estudios que me gustaban, que era la medicina, y eso exigía un sacrificio, pero daba tiempo para todo, ¿no? Yo soy Octavio Enrique. Yo vine después de hacer las prácticas aquí a Guía en el 86, y aquí pues he madurado y he envejecido y me he jubilado. Es decir, que este ha sido siempre mi instituto y siempre me he sentido muy orgulloso de haber trabajado aquí, y me he sentido muy orgulloso de los compañeros y de los alumnos que hemos tenido aquí. Hemos tenido gente muy buena que han salido de aquí, están trabajando de médico, de profesor en otro lado. Y yo, el año que yo vine, se renovó todo el departamento de matemáticas. Estaba Marcos, que no está aquí ahora, pero estaba Marcos, se renovó Juan Pedro, Pepe Molina, y después pues, el primer año estaba Antonio Blanco de director, y al año siguiente me cogió a mí de jefe de estudio, y ya al siguiente ya se fue y quedó Marcos de director, y yo pasé a la secretaría. Ahí ya le pasé yo el relevo a Mari Carmen Díaz, y después ya entró aquí Manuel Labrante de director, y fue ya se empezaron a hacer gestiones para el Instituto de Arriba, en el que ya me jubilé yo y que creo que está funcionando. Creo que es un centro de los pocos centros que yo he estado que se ha funcionado muy bien. Por último, la mejora de la red de centros educativos en toda Canarias contribuyó a la estabilización de la matrícula de nuestro alumnado, que suele situarse en torno al medio millar en la actualidad. Destacar que llego al instituto sobre los años 90, algo que resultó para mí impactante fue la clase social, el nivel del alumnado y el nivel de profesorado. A nivel profesorado me gustaría destacar una persona en concreto, que fue el señor Manzanera, que para mí marcó mucho mi vida profesional por su seriedad, por su profesionalidad y por su saber estar. También quisiera destacar a nivel cultural la creación de la Parranda Zenobio y en concreto un viaje que tuvimos con ella a la Expo del 92. Pero por primera vez después del colegio nos dejaban expresarnos, nos daban caña hablando, pero nosotros también podíamos opinar y se generaba muchísimo debate, cosa que últimamente he hecho en falta. Llamábamos a los amigos al teléfono de la casa si tenían, quedábamos para venir al instituto, algunos como yo llegábamos a las 7:15 de la mañana, no sé para qué. Bueno, sí lo sé, para hablar con la gente que venía de Bañadero, incluso de Tinoca, de Montaña Alta, todo lo que llevaban antes de la hora prevista. Nos veíamos en el instituto, discutíamos sobre lo que pasaba en la realidad, incluso llegamos a hablar de política, cosa que hoy en día es impensable, porque en aquella época todavía quedaba palabra. Recuerdo con especial cariño la Semana Canaria, una semana en la que disfrutábamos no solo de todo lo que tuviera que ver con Canarias, sino también de nuestros compañeros. Había conciertos, exposiciones, concursos de fotografía, cosas que me parecen impensables. Las jugarretas que nos hacíamos entre compañeros, y algunas de ellas podrían haber sido acusadas hoy de acoso escolar, pero recuerdo especialmente una que le hice a un compañero en el que, si me permite contarlo, lo sacamos en pelota del gimnasio, y ese compañero es mi mejor amigo hoy en día. No hubo ningún tipo de rencilla, denuncia, etc.
etcétera. Bueno, sí, mi amigo me tiró la mochila desde la tercera planta al patio y me rompió la calculadora. Teniendo en cuenta los orígenes de donde venía la calculadora, me salió un poco más barata. Ya en el año 2000 se logra disponer de las actuales instalaciones en las que se imparte docencia en unas condiciones de espacio inmejorables y que, pese a las dificultades actuales, sigue la exitosa senda de su pasado. Aquí he pasado pues, los mejores años de mi vida y efectivamente han sido maravillosos, porque yo creo que en cualquier empleo, en cualquier trabajo, lo más importante, o una de las cosas más importantes, son los compañeros. Y yo he tenido la suerte, la inmensa suerte, porque he oído por ahí las cosas no siempre funcionan igual, que he tenido unos compañeros maravillosos, más que compañeros, amigos. Y entonces, si además de ser maravillosos contigo, y son amables, y son buenas personas, además de eso, son gente con ansia de superarse, de que todo les salga bien y de arriesgarse para que el centro funcionara como funcionó, de todas maneras hay que decirlo, pues eso ya te engrandece. Yo aprendí mucho aquí, además de los compañeros, pues también tuve la inmensa suerte de tener unos alumnos maravillosos también, estupendos, con ganas de aprender. Y en fin, Guía es un pueblo que yo lo tengo en mi corazón, no es el mío de nacimiento, pero como si lo fuera, porque 30 y algo años aquí, pues son muchos años. Mi época en el Instituto de Guía, a finales de los 80, la recuerdo como una época entrañable, una época en la que todavía recuerdo a las alumnas y alumnos que compartimos las aulas y a todo el profesorado que formaba parte del equipo educativo de ese centro. Tuve la oportunidad de representar al alumnado en el Consejo Escolar del centro y cosas de la vida, años más tarde, pues con los estudios universitarios culminados, pues tuve la suerte de acudir a la primera piedra en donde hoy se encuentra el Instituto de Guía, el IES Guía, en la calle El Naranjo, y también acudí como concejal de la corporación a la inauguración del centro. Quiero, en su 65 aniversario, 30 años casi más tarde de mi paso por ese centro, y como alcalde de la ciudad de Santa María de Guía, quiero felicitar al IES Guía por esos 65 años de vida, felicitar a la comunidad educativa, recordar a todos los equipos directivos que han estado a lo largo de esos años, a todo el alumnado que hemos pasado por ese centro, y también decir y manifestar el orgullo que siento de proponer al IES Guía como medalla de oro de la ciudad. El derecho constitucional a la educación, que hoy defendemos con fuerza y convicción, podemos incluso anclarlo en la memoria de los 65 años de vida del IES Guía.